Bien, estudiantes del sexto grado, tengan ustedes un buen día. Ya el día de hoy empezamos con el tercer bimestre. Y el tema que vamos a trabajar, o vamos a estudiar en razonamiento verbal es el número 12. Y vamos a estudiar oraciones incompletas. Y nos dice acá la capacidad es reconocer las oraciones incompletas en diferentes contextos. Recuerda que las oraciones incompletas son textos o los que hay que agregar una o varias palabras que han sido omitidas para completar su sentido. Por ejemplo, dicen que tengo para las actividades manuales. ¿Qué es lo que tengo? Acá entonces nos dice la respuesta. La palabra que completa correctamente a la oración es aptitud. Algunos criterios que deben considerarse para la resolución de este tipo de ejercicios. En lo que es en gramaticalidad, se tiene en cuenta los rasgos gramaticales de género, número, persona. Por ejemplo, el galante caballero lee palabras de amor a su novia. ¿Cuál será la respuesta? Musitó, musito, musitarse, musitaron. La respuesta es musitó. Acá entonces la oración sería: el galante caballero le musitó palabras de amor a su novia. Pues es la forma verbal que concuerda con el sujeto. También tenemos, nos dice oraciones incompletas por coherencia textual. Se aplica la lógica y el sentido común de acuerdo con el contexto. Por ejemplo, la aburrida conferencia ocasionó a los asistentes. Bueno, si algo está aburrido, algo está pasando mal, entonces, ¿qué va a ocasionar? Pues bostezos, alegría, pena, miedo, juego. Si es una reunión o es una conferencia que están varios asistentes, entonces acá lo más correcto sería bostezos, ¿sí? Si la conferencia es aburrida, lo más lógico es que provoque bostezos. A ver, acá el siguiente ejemplo. Él moldeaba la arcilla, el aprendiz mirábala. El enunciado base, entonces acá tenemos alternativas. Obrero, el trabajo, artesano, pintor, alfarero, senecto. Como bien sabemos que el que mayormente pues se vincula con lo que es con la arcilla es el alfarero. ¿Sí? Entonces acá lo correcto sería: el alfarero moldeaba la arcilla, el aprendiz miraba la faena, la alternativa D. Aquí tenemos una práctica donde dice: subraya la palabra que mejor completa cada oración. Ya, a ver, acá me dice para subrayar. A ver, leemos la oración y luego tenemos que ver cuál o con qué palabra concuerda, porque siempre en las alternativas parece una a la otra y así sucesivamente, dice. Mi madre se a una revista de corte y confección, se afilió, inscribió, matriculó, suscribió. Entonces acá sería se inscribió, de la palabra inscribirse. Ya, acá sería, a ver, vamos a cambiar de color. Ya se inscribió. A ver, aquí. Número 2. Ramón el jubilado recibe como, a ver, un monto por exiguo. Jubilado. ¿Qué es jubilado? La palabra jubilado viene a ser aquella persona que un tiempo trabajó para una institución y a posteriori se jubila por el mismo hecho de su tiempo de servicio, entonces ya pasa a tener, ya como se dice acá, puede ser sueldo, honorarios, pensión, mensualidad. Entonces dice: Ramón el jubilado recibe como sueldo un monto muy exiguo. Augusto, en poco tiempo la fortuna que había heredado. ¿Qué pasó con Augusto? ¿Consumió, agotó, cambió o derrochó? Sí, acá dice en poco tiempo que había heredado. O sea, ¿quién le dejó? Pues otra persona, puede ser sus papás, sus amigos, su madrina, etc. Consumió, el verbo consumir, agotó, cambió, pero lo más lógico es acá, derrochó. Augusto derrochó en poco tiempo la fortuna que había heredado. La siguiente oración, perdón. Él dijo a los dos equipos indicaciones para la competencia. Acá,
Si nos está hablando de competencia y nos está hablando de equipos, aquí entonces la palabra que guarda mayor coherencia sería el árbitro. El árbitro dio a los dos equipos indicaciones para la competencia. En la siguiente nos dice, muchas personas, su dinero en establecimientos bancarios. En establecimientos bancarios, entonces sería acá, dejan, depositan, ubican o instalan acá, depositan. Muchas personas depositan su dinero en establecimientos bancarios. En la siguiente dice, muy pronto podremos, dice, no pondremos, disculpen, podremos divisar la costa desde la cubierta del barco. Alexis comenzó en sus estudios desde muy pequeño. ¿Qué comenzó? A sobresalir, ¿ya? Predominar no, brillar, despuntar tampoco. Entonces, lo que se debe hacer es leer, ¿sí? Leer como dice, este tipo de oraciones y completar, pues, con la palabra más adecuada para que guarde coherencia. A ver, veamos otro tipo de ejercicios de oraciones incompletas. ¿Qué hacemos ahí cuando se nos viene este tipo de oraciones incompletas? Pues bueno, tenemos que leer y definitivamente tenemos que conocer pues algunos conceptos, algunas definiciones. Dice, hablar bien no significa emplear palabras, sino simplemente nuestro pensamiento con la mayor sencillez posible. En la oración se nos aconseja hablar con sencillez. Entonces, ¿cómo deberíamos proceder en este ámbito? No usando palabras complicadas al expresar nuestro pensamiento, sino formulándolo de modo accesible a todo nivel de entendimiento. Por lo tanto, en esta oración, pues la respuesta es la letra D. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría la oración? Dice, hablar bien no significa emplear palabras complicadas, sino simplemente expresar nuestro pensamiento con la mayor sencillez posible. ¿Ya, chicos? A ver, pasamos a la siguiente diapositiva. Nos dice el ejercicio número 2. Bajo una atmósfera de solemnidad y el acusado ingresó. Su presencia desató entre la multitud. Si el acusado ingresa a un ambiente solemne o formal, ¿qué situación especial acompañará a este ambiente? Una situación de expectativa. En consecuencia, ¿qué se podría generar? Comentarios entre los representantes. Esta es una reacción común en los procesos judiciales. Aquí entonces la respuesta es la letra E. Entonces, y diríamos así, bajo una atmósfera de solemnidad y expectativa, el acusado ingresó. Su presencia desató comentarios entre la multitud. A ver, el siguiente ejemplo que nos dice, en literatura se convierte en un instrumento de educación moral. A, los hombres. A, los males sociales. Bueno, la solución nos dice, si la literatura se convierte en un medio de educación moral, entonces, ¿de qué manera complicaría su rol? Enseñando a los hombres a superar los males sociales, aunque no parezca. La literatura también aporta con soluciones a los problemas humanos. Aquí sería pues la respuesta a la letra A. La literatura se convierte en un instrumento de educación moral, enseñando a los hombres a superar los males sociales. Ya, a ver, veamos el siguiente ejemplo. Nos dice, ejercicio número 4. El flujo de la saliva es producida por la
presencia del alimento en boca. Más tarde se produce por la imagen o el del alimento. La salivación, como es cierto, se produce por la presencia del alimento en la boca. Entonces, más tarde produce por la visión del alimento. Entonces, ¿de qué manera podemos detectar el estímulo del alimento? Inicialmente de modo directo con el gusto y luego indirectamente haciendo uso de la vista y el olfato en captar la imagen o el olor. Acá entonces la respuesta es la letra A. El flujo de la saliva es inicialmente producida por la presencia del alimento en la boca. Más tarde se produce por la imagen o el olor del alimento. Veamos el ejercicio número 5. A ver qué nos dice el ejercicio número 5. Sí, los hombres de genio son cordilleras nevadas. Los no pasan a ser riachuelos alimentados con el deshielo de la... Acá nos dice que si consideramos a los hombres de genio como cordilleras nevadas, entonces, ¿a quiénes podríamos considerar riachuelos? A quienes no dependen de ellos mismos, sino bien viven bajo la sombra de hombres superiores, los mediocres. Por otro lado, ¿quién es el que se deshiela para alimentar o dar caudal a los riachuelos? La nieve de las cordilleras. Aquí entonces la respuesta, acá la respuesta es la letra, a ver, acá la respuesta es la letra A. Mediocres, nieve. Pasamos sí, a la siguiente diapositiva. Ya, a ver acá. Nos dice, el hombre es el que puede encontrar relaciones entre sucesos aparentemente alejados y... ¿Quién puede encontrar relaciones entre sucesos aparentemente alejados? El hombre culto, por la claridad y profundidad intelectual que le caracteriza. ¿Y cuál sería otra característica propia de este tipo de hombre? La capacidad de vincular sucesos aparentemente discordantes. Aquí entonces la alternativa que está con mayor cercanía es la de la letra B. Pasamos al siguiente ejemplo. La vocación es el íntimo que se siente una persona hacia un tipo de vocación. Vocación de estudiar, la vocación de ser un buen atleta, un buen jugador, pero acá nos dice que se intenta definir la vocación humana de las personas como algo íntimo de la persona. Por consiguiente, ¿qué es lo que mueve íntimamente a las personas en su accionar? Un impulso natural, una inclinación personal por un determinado tipo de quehacer de la labor. Aquí entonces la respuesta que está más cercana a esta oración incompleta es la letra C, el impulso, el quehacer, lo que tú tienes, como se dice, para poder seguir. Ya chicos, a ver, pasamos a la siguiente diapositiva. El ejercicio número 8. Maestro es quien asegura la continuidad de la vida en el hogar. Entonces, debe investigar para poder. A ver, el maestro. Nos dice acá, en cambio, el maestro nos asegura la continuidad en el ámbito del conocimiento, es decir, en el hogar intelectual, en el que constituye o contribuye al desarrollo académico del estudiante, y para que entonces debe investigar para difundir dicho conocimiento, es decir, para enseñar. ¿Sí? Entonces, acá la respuesta más cercana es la alternativa C. Maestro es quien asegura la continuidad de la vida en el hogar intelectual, entonces debe investigar para poder enseñar. Continuamos en la siguiente diapositiva. A ver, ¿qué nos dice la siguiente diapositiva? Dice,
Al identificar las de los objetos y sus relaciones, la ciencia logra describir y predecir los fenómenos. Si la ciencia identifica las relaciones existentes entre uno y otro objeto, entonces, ¿qué es lo que tendría que identificar previamente en estos objetos? Sus características. Por otro lado, además de escribir y predecir los fenómenos, ¿qué es lo que logra la ciencia en su quehacer? Explicar los fenómenos. Por lo tanto, acá sería la respuesta C. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí, a ver, nos vamos a encontrar el ejercicio número 10. Sus últimas cartas reflejaban una tan profunda que no se parecían a aquellas escritas en nuestros días de... En la oración se trata de hacer notar las diferencias que existen entre las últimas cartas de otras escritas en otro momento favorable, por lo tanto, que suelen reflejar las últimas cartas escritas o alguien que no, quien compartía vivencias gratas. Por lo tanto, aquí sería la respuesta a la letra D. Bien, chicos, les dejo entonces con esta práctica que espero que ustedes completen su librito y nos vemos en la clase. Gracias.